Bienvenidos una vez más a la reseña Andador RD. Yo soy Carlos Neri y me leí otro libro. En esta ocasión les traigo a Chejov, un ruso, con un drama de casa. Aquí se las pongo. Muy bien. ¿Quién es Anton Chejov? Anton Chejov es uno de los escritores que salieron después de los clásicos de Rusia. Todos hemos escuchado hablar de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Sergeyev. Son como las grandes vacas sagradas. Son los que pusieron en alto el nombre de la literatura rusa. Bueno, pues Anton Chejov, este es uno de los escritores que llegaron después de esa ola clásica de la literatura rusa. Una literatura rusa que hablaba mucho de los privilegios de los zares, de la monarquía, de la burguesía, y que todos los vicios de la Rusia zarista estaban retratados. Después, al haber terminado con esta Rusia zarista, empezó a haber un cambio, digamos, de poder, el cual estaba en forma de comerciantes o pequeños terratenientes. Esa es la realidad que estaba tocándole retratar de cierta manera a Chejov. Chejov era uno de esos escritores jóvenes que se mantenía por medio de cuentos que se publicaban periódicamente en algunas revistas literarias. Un drama de casa, es su primera novela, el primer intento que hace como novelista. Esta novela, además de ser la primera de Chejov, es lo que ahora se dice que es la primera novela policíaca rusa. Un género que puso de moda de cierta manera a principios de siglo Edgar Allan Poe, pero que en Rusia no era como bien visto. La novela policíaca no causaba mucho atractivo. Anton Chejov es el primero que introduce ese tipo de novelas y este tipo de historias a la Rusia, digamos, post-zarista. Entonces, al ser la primera novela de Chejov, pues no había mucha expectativa por un lado, porque pues nunca había escrito novelas. Por otro lado, tenía una buena fama de ser escritor de cuentos y además nos trae un género que no se tocaba mucho en Rusia. Esto es la novela policíaca. ¿De qué va un drama de casa? La novela trata principalmente de un juez de instrucciones, que es como una especie de jurado, como una especie de juez civil en una ciudad o en un pueblo pequeño en la Rusia rural postzarista, por ahí de principios de siglo, de 1900, 905, por ahí más o menos. No especificas, no te dan una fecha exacta, pero es más o menos como esa época de transición, digamos. Este juez de instrucción, pues es un juez que no es de la realeza, tampoco es ignorante, tampoco es el gran erudito, es simplemente un juez, un funcionario. Este juez de instrucciones tiene mucha más libertad que la burocracia anterior, que era la zarista, y que la burocracia posterior, que viene siendo la burocracia comunista, que llegaría unos años después. Entonces, un tipo de juez que tiene cierta libertad y ciertos privilegios. Tiene un amigo que es un conde de la zona, que es un vicioso básicamente, borracho, mujeriego, básicamente es un vicioso. El juez de instrucciones de cierta manera también lo es. La historia que nos platica es una historia policíaca. A ver, regularmente las historias policíacas empiezan con un crimen, el cual sucede y después a través de la historia vamos desenmarañando y nos van poniendo diferentes opciones, digamos, en las cuales sospechamos de uno, sospechamos de otro, vamos descubriendo algunos casos o, bueno, algunas cosas, algunos datos que nos van guiando hacia saber más o menos quién es el autor de este crimen. Un drama de casa más o menos hace lo mismo, pero lo hace de una manera diferente. Todo el tiempo nos está anunciando que va a suceder un crimen. Desde las primeras páginas sabemos que hay un drama, sabemos que va a pasar algo, que alguien va a morir. Nos empieza a presentar a los personajes, nos empieza a presentar a este juez de instrucción, a su ayudante, a un perico que tiene, que es el perico que está vaticinando el asesinato. Nos está mencionando todo el tiempo que va a pasar. Después nos presenta al conde, nos presenta a alguna persona ahí llegada al conde. Después empezamos a conocer a una familia, la familia del guardabosques, que está un poquito loco, pero a su hija, que es muy atractiva. Empezamos a conocer este entramado de vicios alrededor de la gente con poder, que pueden hacer lo que quieran, pueden jugar con las personas de cierta manera, y todo el tiempo sabemos que va a pasar algo. Ese es como el twist que tiene inicial la novela, que sabemos que va a suceder una muerte, pero no sabemos en qué momento. Todo el tiempo nos lo están anunciando, nos están contando algo que pasó, nos están diciendo esto sucedió, fue verídico,
y mientras nos lo están contando nos están anunciando que alguien va a morir. Entonces ya sabemos que alguien va a morir, a diferencia de las clásicas historias policíacas donde desde un principio nos dicen alguien murió, hay que descubrir al asesino. Aquí sabemos que alguien va a morir, no sabemos quién, por ende no sabemos quién es el autor de este crimen. Es un retrato de esta gente de poder que aprovecha sus posiciones para burlarse a veces de la gente, de sus vicios. Es una crítica social, en efecto. Es una crítica que puede ser vigente de cierta manera en lugares donde hay todavía cacicazgos, sobre todo, por ejemplo, en México, cacicazgos políticos o sindicales, pues es un poco así. Ya no se utiliza tanto la burocracia como solía utilizarse en los clásicos rusos, donde la burocracia era recta, así marcada como por una Biblia, y entonces no había manera de salirse de ese laberinto burocrático. Aquí es un poco más flexible, digamos, la burocracia, pero no deja de ser viciosa, no deja de ser una burocracia un poco lenta a veces. Es un retrato interesante de la culpa, un retrato interesante de la sociedad rusa a principios del siglo pasado. Es un retrato interesante de cómo también la gente pobre tiene muchas aspiraciones, tiene las ganas de querer llegar a un estatus social más alto, digamos, un estatus de beneficio. Como la gente también que no tiene a veces y que ha estado rodeada de carencias, tiene unas pretensiones de crecer económicamente y en pose sobre todo. Entonces esta novela nos retrata todo eso, nos va haciendo un entramado de intrigas pequeñitas que nos va diciendo va a pasar algo. Estos personajes son estos, tienen algunos vicios, tienen algunas cualidades. En algún punto sabemos que alguien va a morir de ellos. Sabes que va a pasar este crimen, pero eventualmente sabes quién va a morir. Porque es muy obvio. O sea, te presentan a una personaje que es una chica y desde las primeras líneas te dicen que una chica es la que muere. Entonces es obvio que ella va a morir. No es como que te va spoilereando siempre sin mencionar nombres. Eso lo hace ligero, es una lectura ligera y está bien por eso, porque no se siente como estas historias policíacas súper intrigosas, súper enredadas, que te hacen así como un mago de miren, esto es lo que está pasando, y luego de repente, pero era un engaño, quien realmente cometió el crimen es esta persona. Aquí es como súper claro todo, casi desde el principio sabes quién va a morir, quién va a cometer el crimen. La cuestión es desentrañar por qué las personas actúan como actúan. Entonces en ese sentido es una clásica historia rusa, de esa literatura rusa que conocemos de los clásicos como Dostoyevsky, que tratan más de una especie de tratado de la psique humana antes de juzgar quiénes son, qué son o por qué hacen lo que hacen. Aquí es más analizar por qué lo hacen, entender por qué actúan de tal manera o de cual manera, y es un poco un análisis social de todo, de una época en general. Eso le da como mucho valor. Es interesante porque no se trata en este tipo de género ese tipo de cosas. Regularmente tratan de engañar al lector. Aquí en realidad es muy directo. Eso es porque Chejov era un cuentista, entonces es como muy conciso en lo que dice. Eso le hace mucho bien a la novela. La hace una novela muy ágil, que te interesa saber qué es lo que va a pasar, cómo van a actuar las personas, aun cuando ya sepas qué estén haciendo o qué van a hacer. Eso le da mucha agilidad, no te sorprende como las novelas policíacas actuales, pero sí te mantiene interesado. Eso es algo muy bueno. Es una buena oportunidad si no has leído la literatura rusa, que a veces puede ser muy pomposa, sobre todo en las grandes novelas que son así súper pesadas, de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Turgenev, que pueden llegar a ser un poco pesadas a veces. Si no te da por eso de ser tan ambicioso a leer, pues este tipo de lecturas están buenas para ir más o menos asimilando la forma de ver, de pensar de los escritores rusos. Puede funcionar como una buena introducción hacia la literatura rusa, y por eso le voy a dar a este libro 3.8 de 5. Aquí se las pongo otra vez. Un drama de casa de Anton Chejov. Lo encuentran en prácticamente cualquier formato, electrónico o en alguna librería. Es fácil de encontrar, es clásico ya el autor. Le repito entonces, como novela introductoria a la literatura rusa está perfecta. No es súper rebuscada, es muy ágil y eso le hace mucho bien, sobre todo ahora que tenemos estas novelas policíacas tan complicadas.
Aquí es como mucho más ligero todo eso y eso se agradece porque pues no todo tiene que ser tan rebuscado. En fin, bueno, les recuerdo que aquí abajo les vamos a dejar todas las redes, datos de contacto de lo que estamos haciendo. Por ahí tenemos algún cortito, tenemos un programa de podcast que estamos próximos a subir también a YouTube, las reseñas y vienen otras cositas. En fin, por favor, regálenos un like, comenten, compartan, la campanita. Bueno, en fin, todas esas cosas que ya saben que se piden en estas redes sociales. Yo soy Carlos Neri, esto ha sido La Reseña y pues yo me voy.